Está emergiendo lo espiritual en la condición humana, en nuestra cultura. Bueno, yo creo que para que emerja lo espiritual, pues primero debe haber como un conflicto en el ser humano, que lo lleve como a cierto grado de crisis, ¿ya? Que esa crisis le mueva el piso y así poder llegar como a una transformación. Para esto, pues primero se debe vivir la vida, no simplemente pasar por ella. ¿Y cómo se hace esto? Pues primero conectándose consigo mismo y con otras personas y pues obviamente con la naturaleza. Esto es algo que observamos en la película El olvido que seremos, donde pues, el protagonista Héctor Abad es una persona inconforme con la injusticia y a mi modo de ver yo lo veía como esa crisis que lo conlleva a esa transformación, que le permite ser como esa persona convencida de que con la justicia social, con el amor al prójimo, con la libertad, eran como la clave para vivir mejor y pues más justamente. Es evidente que con su actuar de siempre estar como cuestionando los ideales políticos, sociales, los religiosos, era como eso le permitía crear una nueva percepción de la vida, en la que esta era como, se observaba como menos limitada. Eh, ¿En qué sentido? O sea, es que yo lo veía como que al ser como más expansivo, eh, lo llevó a explorar como nuevas experiencias con muchas personas, en la que se despojó como de su ego y se observaba como el amor al prójimo y por sí mismo eran como lo principal. Entonces, con esto dejó como huella no solamente en su familia, sino en la sociedad. Una frase que me gustó mucho era que cuando él decía que ningún problema es solamente de los demás. Bueno, ya en el aspecto de si la espiritualidad está emergiendo en nuestra cultura, sí, claro que sí, está emergiendo. No de pronto en el modo en como, pues, a mí personalmente me gustaría que fuera de una forma como colectiva, sino es una forma como más individual. Aunque lo individual también está bien, eh, todo está bien. Simplemente, pues, el ser humano tiene que pasar como por una crisis, tiene que ser atropellado por algo, abofeteado por una experiencia como para caer en cuenta. Pero es que todos tenemos la capacidad de que emerja, porque es que lo espiritual está en cada persona, eso es de todos los seres humanos. Simplemente como aprender cómo a ser más agradecidos con la vida, agradecidos con nosotros mismos, a, a como dejar de ser como menos rencorosos y menos orgullosos, sino aprender como también a ser como más empáticos y a compartir más, así como era Héctor Abad. Bueno, y qué tal el legado que él le dejó a sus hijos. Me pareció también muy importante. Total, Claudia, es importante hablar de este legado, porque si se pone en una balanza y se compara tanto la actitud y la motivación como del papá y su forma de enseñanza con respecto a la de la mamá, son totalmente diferentes. Frente al papá se habla de un legado quizás dócil, basado en el amor, en las caricias, y un poco estricto frente a los problemas que se presentaban, pero obviamente muy ingenioso para corregir. Puede existir, yo pienso que deberíamos preguntarnos si puede existir algún grado de corrección sin necesidad de llegar a los golpes o a los gritos con los niños o los jóvenes. Para mí es algo ambiguo, yo pienso que cada persona es diferente, cada persona fue formada diferente y pues obviamente cada persona va a enseñar diferente. Entonces, no se trata solo de la educación, sino también de cómo como padres se da el ejemplo a seguir para que los hijos pues desarrollen su vida con el paso del tiempo. Cabe resaltar que no se necesita que los ancestros mejoren pues para que los hijos lo hagan, o sea, está en cada quien, en la decisión de cada quien. Pienso que es algo autónomo, o sea, parte
de cómo vivir y la forma en que quiero vivir pertenece a mi decisión y a mi construcción personal, de acuerdo a las experiencias que yo viva. La historia pues de mis antepasados es totalmente diferente y eso es lo que refleja ahí y debe tomarse pues como lo bueno, exactamente como lo hace el hijo de Héctor Abad. Pienso que a pesar de la economía, de las actitudes del papá como posición de padre, no hay nada malo con ser diferente a eso. O sea, es importante inculcar en los hijos el amor, eh, el gusto por aprender, como esa impulsividad por las cosas, porque pues así se logra el éxito. Pienso que el éxito también está basado en cada uno de nosotros, en la forma como tomemos la vida, lo que nos haga feliz y cómo nos sintamos satisfechos frente a nuestros actos. También hay que recalcar que pues la dulzura del padre para con sus hijos, pese a todo lo que estaban viviendo, a pues en que estaba viendo el papá por su forma de pensar y su forma de actuar, llevó a que se forjara una familia muy intelectual e independiente, sin necesidad de que las personas tuvieran que opinar, o sea, sin necesidad de que esas opiniones influyeran en ellos como familia, aunque pues obviamente sí se generaban discordias. Y a pesar de que pues la cabeza del hogar era solo la mamá, en cuanto a muchas cosas, digamos, en cuanto a la forma de educar, en cuanto a la economía, pese a eso se tuvo una buena imagen del papá y se logró como ese ejemplo a seguir que pues reinó en el hijo como tal y llevó a escribir y en estos momentos pues a detallar una novela por medio de una película que pues nos enseña muchas cosas. Y es importante pues también hablar como de esas ideales y tradiciones. Bueno, en cuanto a la pregunta de la sociedad y la tradición se presentan como favorecedoras o entorpecedoras de la realización de los ideales. Bueno, en la película podemos ver cómo estos dos términos ayudan y afectan al proceso y realización de las ideas que plantea Héctor Abad Gómez en cuanto pues, a la prevención y la salud pública. En primer lugar podemos ver cómo desde la familia, siendo esta una familia católica cristiana, representa mucho la época en donde pues se tenía muy presente que aquellas personas que no rezaban antes de dormir o que no iban o no asistían a las iglesias, pues eran personas, por decirlo así, pecadoras o que finalmente iban a ir al infierno. Entonces, pues, al comentarse esto y que Héctor Abad Gómez, pues, era una persona que no asistía a la iglesia, entonces de cierta parte de cierta comunidad lo tachaba solo simplemente por no ir a la iglesia. Entonces, pues esto en cierta parte pues, perjudica los ideales y las acciones que pues él quería realizar. En segundo lugar, podemos ver cómo Héctor Abad comienza a tocar un tema tan importante como la salud pública, afecta los intereses de ciertos políticos y cómo aquellos políticos manipulan información o usan información falsa para desinformación falsa para desprestigiar al doctor Héctor Abad Gómez hasta el cierto punto de ser destituido de la universidad en la que él dictaba, que es la Universidad de Antioquia. Eh, También, pues, como en cierta parte los políticos podían llegar a influenciar las decisiones que pueda llegar a tomar la sociedad y cómo, pues, esta sociedad puede llegar a actuar frente a las acciones o a las ideas que plantea Héctor Abad Gómez. Por otro lado, también, pues, frente a cómo actuó Héctor Abad frente a esta problemática tan importante para la época como era la salud pública y la prevención de enfermedades.
llegó a influenciar mucho en las personas, más que todo pues en los jóvenes, y cómo se ganó el cariño de las personas de bajos recursos en donde él llevaba a cabo sus acciones y quería llevar a hacer como el cambio para evitar enfermedades perjudiciales. Entonces, desde ese punto, ese sector de la sociedad llegó a impactar tanto que pues al fin y al cabo ejerció cierta presión para que se llevara o que se realizara lo que proponía en un principio Héctor Abad Gómez. Bueno, ya aclarando un poco la frase que les voy a poner acá en pantalla, eh, tenemos que frente a los estereotipos, basándonos en los estereotipos, quienes no luchan por lo justo y por lo bueno pues sufren mucho más, debido a que no es bien recompensado el servicio. Pero por el contrario, quienes tienen, digamos que hablamos de tener cosas, tener vanidad, tener economía, hablando de poder, se sienten satisfechos al realizar algo, pues se tiene una concepción y juicio injustificable frente a esto. Estos son simple y llanamente estereotipos. Digamos que en la película lo que sucede es que le hace como una corrección de una manera en la que cada uno puede vivir, ejecutar su vida y tomar buenas decisiones, el hecho de ser feliz y reconocidos o alcanzar dicho premio, pues que está en cada uno. En la no solo en la toma de decisiones, sino también en el saber actuar independientemente pues de si hay servicio o no lo hay. Bueno, nosotros acá ya sabemos que en Colombia la situación es muy complicada, el querer ser reconocido implica tener poder, tener recursos, tener conexiones, y esto es una situación muy difícil y denigrante para nosotros los colombianos. En la película donde Héctor Abad Gómez lucha por los derechos humanos, por exigir la salud pública, que sea una salud pública equitativa, aclara que fue un proceso muy complejo y muy difícil de realizar, pues que desafortunadamente culmina así después de haber sido asesinado, justo después de haber sido asesinado, donde se recalca la influencia que él logró en aquellos que lo escuchaban y que él quería hacer un cambio para poder ayudar a la sociedad.